comienzo debo preguntaros, ¿qué estaban haciendo, si se acuerdan, el 10 de diciembre de 1983, cuando volvió nuestra bendita democracia? Yo creo que fui a festejar. Yo tuve la suerte de ser presidente de mesa en esa elección, porque aparezco como profesor de piano, entonces varias elecciones fui presidente de mesa y fue una gran alegría. Todos veníamos de un tiempo oscurísimo, pero contaba el ambiente que era mía, que era una especie de cooperativa musical donde se hacían no solamente música, sino varias artes. Venía como muy como de sótanos y de teatritos, de yo qué sé, y de repente eso dio la posibilidad, bueno, ya sabemos, de que se abra todo y que funcione como debe ser, ¿no? Así que fue un momento para todos, calculo, muy emotivo. La primera palabra que usaste fue festejar, ¿no? Completamente, sí, completamente. Fue inolvidable ese festejo. Sí. Creo que fue una apertura increíble. Por si esto llega a España o a Italia o Ucrania, el señor que está hablando es Lito Vitale, que ha incursionado casi en todos los géneros de la música. Te presento así por las dudas, digamos. No, Perfecto, no sé, por favor. Y lo mismo sucede con el señor Rodolfo Mederos, un maestro del tango, uno de los grandes del tango que está con nosotros. ¿Qué estabas haciendo, Rodolfo? ¿Te acordás? El 10 de diciembre del 83. Sí, no estaba en Buenos Aires. Igual viví, como lo dice Lito, sí. Obviamente viví lo que me pareció la vuelta a la dignidad, ¿no? Pero lamentablemente no estaba aquí. Bueno, la alegría supongo fue la misma. Sí. No tiene fronteras la alegría. Claro. Bueno, señor Adrián Yáñez, ¿a quién se le cumplió eso de que el tango te espera? Porque un hombre muy conocido en el mundo del jazz, internacionalmente, y un día le vino, digamos, el virus del tango y dijo, ¿sí? Vos podés desmentirme, pero ¿te acordás? Igual no es una paciencia infinita. ¿Sí? Te espera un poco, un rato. Tampoco, ¿viste? ¿Y te acordás lo que estabas haciendo el 10 de diciembre? Sí, yo estaba... Si habías nacido. Sí, yo tenía 5 o 6 años. Pero me acuerdo que me llevó mi vieja, estaba UPA, o sea que para poder ver... Sí. No, bueno, estaba festejando, estaba festejando. Yo además había ido a prácticamente todos los actos de campaña de Alfonsín, desde el primero, que fue ahí en la Federación de Box. Y bueno, sí, a todos. El cierre en la 9 de julio. Había habido un acto importante en la cancha de Deportivo Morón. Y me acuerdo que íbamos con mi hermano a todos los actos. Y en realidad recuerdo el festejo cuando asume Alfonsín, pero en realidad tengo más recuerdo de cuando dieron los resultados, ¿no? Cuando ganó la elección, que además nos parecía que era... no podía ser lo que estaba sucediendo, porque la verdad es que uno iba a los actos y apoyaba y se ilusionaba, pero no creía que eso luego fuese que Alfonsín pudiese ganar, ¿no? Sí, que para vos fue un doble festejo. Para mí el festejo más importante es cuando gana, la noche que gana, que además era como, bueno, es posible, ¿no? Ajá. Y después fuimos sí, me acuerdo lo del 10 de diciembre. Y a ponerle una vela a Herminio Iglesias y decirle gracias. Sí, qué sé yo, no sé. En tu caso, digo. A mí me parece que uno después con el tiempo, solo el tiempo te da la objetividad para ver las cosas en un punto más o menos justo, ¿no? Pero en ese momento me acuerdo que fue muy fuerte la sensación, lo que pasó con Herminio Fue como determinante también para mucha gente, ¿no? Sí. Sí. Pero obviamente el protagonista fue volver a la democracia para todos, ¿no? Claro. Ahora, como esto por suerte va a llegar a muchos jóvenes y algunos no tienen noción de lo que fueron los años negros, Lito y yo nos pusimos de negro para recordar lo que pasaba antes de la democracia. Digamos, sería interesante algún testimonio de ese horror, porque como todavía hay dudas sobre el horror. Por un lado era ¿no? el horror de amigos, compañeros que militaban y que corrieron con esa tremenda mala suerte, digamos, ¿no? Esa tremenda realidad, que era lo que casi todo el mundo sabía que sucedía, y nadie podía gritar.
y los que gritaban ya sabíamos lo que le pasaba. Más allá de eso, había un montón de intencionalidades, por lo menos en nuestro medio artístico, que esquivaba como podía, o grandes letras de grandes cancionistas que esquivaban como podía para decir lo que querían decir, pero de manera muy poética o muy particular, cosas genialidades que quedaron en la historia. Y me parece que eso también es muy, muy valioso, más allá de lo tremendamente negro y increíble de las torturas y toda esa cuestión. La parte artística en algunos casos se supo esquivar y supo dejar de alguna manera contar la historia desde una parte muy, muy, muy fuerte. Y además había un montón de lugares en donde todavía se podía ir. Bueno, yo lo fui a escuchar a Rodolfo a un boliche que era como un sótano, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, con Generación Cero, pero hace mucho, en esos años, digamos. Y sucedían cosas, te repito, lo de Mía, que era una cooperativa, existieron un montón de grupos de rock importantísimos, la música seguía evolucionando y la música seguía contando las historias de cómo podía. Y claro, para un chico de ahora no tiene conciencia de lo que era, el peligro que era de alguna manera expresarse, ¿no? Pero existía y era muy fuerte. O sea, estás haciendo una valoración de lo que fue el arte en entre líneas para poder seguir viviendo y diciendo lo suyo, ¿no? Exactamente. Que había un gran riesgo la necesidad de decir cosas y que quedaron plasmadas por suerte, ¿no? Que había una censura muy inteligente y muy aguda y que había que... Muy fuerte. Yo me acuerdo que hacía una revista en donde pusimos que una historia Blancanieves donde se la llevaban en un Ford Falcon y nos cerraron la revista por eso. Pescaron esa frase, digamos, así que, ¿no? Sí. Ahora, Rodolfo, él recordó una actuación tuya en plena dictadura. ¿Se sentía eso, digamos? Porque me acuerdo que mucha gente caía la policía aún en lugares de música y se las llevaba por estar de noche en un lugar tocando música. También era un riesgo salir a hacer algo, ¿no? Todos fuimos en los colectivos, todos fuimos. Yo pasé varias noches también, sí. Sí. A mí me ha tocado eso. Ajá. Pero quería hacer una reflexión antes. Sí. Sin duda la democracia es un estado o una manera de organización de la raza humana o de las sociedades por lo menos muy necesaria y muy bienvenida. Pero no seamos ingenuos, no es la democracia un estado perfecto. La hemos definido como el mal menor. La democracia debiera construirse todos los días. Ajá. El día que uno se descuida, la democracia se deteriora. El deterioro de la democracia se ve a diario. Entonces digo, no es tampoco la situación de ingenuamente decir estamos en democracia y ya todo está resuelto. Sin duda que la instalación o la recuperación de la democracia, no cabe dudas, nadie que tenga un mínimo de sensibilidad y de amor por el prójimo va a dudar de lo maravilloso que es un Estado democrático, a diferencia de otros estados represores y asesinos directamente, ¿no? Sí. Pero digo, la democracia es una situación absolutamente dialéctica y en cambio, y que debe protegerse y que debe... y para la cual hay que trabajar, esto quiero decir. No hay que descansar en esto. Otra cosa, en el Estado no democrático, en el Estado anterior, horrible y desesperante, y del cual yo también he participado, como decía Lito, en estas redadas y racias donde entraban los grupos de acción directa a detener gente o a llevarse. Yo creo que produjo dos cosas respecto a la cuestión cultural. Me parece que aniquiló la cosa plural, es decir, los movimientos. Por ejemplo, no hubo un Ditela, se cerró el Ditela. Pero a lo mejor, en casos no plurales, sino individuales, pudo haber estimulado. Puede ser que algún músico en particular, o artista en particular, haya sentido en esa incontinencia y en esa desesperación y en esa imposibilidad de comunicarse una mayor capacidad de producción. De alguna manera, Lito decía recién que pese a ese estado que se vivía, había músicos que seguían trabajando y que a lo mejor, a propósito de esta situación,
se estimularon elementos creativos. Porque la represión produce una resistencia creativa a veces. De alguna manera. De algo, sí. No estoy justificando la represión, no, obviamente. Eso está Solo descartado, estoy describiendo lo que me parece que fueron acontecimientos. Y por último, lo que quiero decir es que bienvenida la democracia, pero retomando un poco lo que decía antes de la no ingenuidad, hay siempre una dictadura. Ahora es la dictadura de mercado. Ahora es la dictadura del no poder elegir, es la dictadura de la contaminación visual, sonora. Digamos, hay también una dictadura que está como encubierta, no sé si incluso más encubierta que antes. No vienen a golpearme a la casa, sin embargo se me meten por la televisión, se me meten. Seguimos viviendo una dictadura absolutamente tóxica y deshumanizante, que es la dictadura de un mercado de consumo, la dictadura de una impersonalización de las gentes. Esa lucha es eterna. La dictadura de una pérdida de las identidades. Sí, ¿no? Razón por la cual yo hago una orquesta típica, que es una locura en esta época, juntar 13 músicos, adiestrarlos y pretender que ese proyecto continúe vivo cuando pareciera que nada alienta a que un proyecto así continúe vivo, es también un signo de militancia y tal vez esta otra dictadura, la del mercado, es la que a mí me estimula a hacer la orquesta típica. Yo no sé si en situaciones más pródigas hubiera hecho yo una orquesta típica, tal vez. Digo, la hago justamente porque las condiciones me obligan a hacerla. Bueno, nos quitan lo que es nuestro, entonces vamos a crear herramientas, la orquesta típica es una, para seguir mostrando nuestras identidades, sería un poco, ¿no? Entonces, bueno, queda marcada una gran diferencia, digamos. La democracia, con todos sus males, es el lugar donde uno puede hablar mal de la democracia, cosa que es imposible en la dictadura. Digamos, sí, exactamente. Uno puede luchar desde adentro sin que tu vida corra riesgo. Esa diferencia es fundamental, Eso digamos, ¿no? Sí. Pero está bueno mantenerse alerta, porque esta lucha del arte y la poesía contra la masificación tiene sus años, digamos. De todos modos, todo movimiento... Nunca fueron buenos tiempos para la lírica, decía un pensador, ¿no? Bueno, todos los grandes poetas, los grandes músicos y los grandes pensadores nunca fueron muy populares. Claro. Y siempre hubo, en gran o menor medida, este tipo de cuestiones. En general, los movimientos más populares o que venden más o que generan más dinero no tienen que ver con los artistas que cuentan la historia que sucede. En general, hay algunas excepciones, los Beatles, no sé, Serrat, hay algunas excepciones, pero en general es así. O sea que lo que nosotros hacemos raramente en algún momento tuvo esa cuestión del éxito y para nosotros fue completamente nuevo y extraño. Yo te diría que el éxito es uno de los grandes enemigos de un creador, porque en definitiva es en el momento en el cual vos decís, wow, ya logré el éxito, ¿y ahora qué hago? O sea, es muy difícil escaparse de eso y seguir intentando una evolución, un cambio. Es muy difícil, es una lucha interna muy importante. De todos modos, me parece que, bueno, evidentemente lo que dice Rodolfo es así, pero yo creo que siempre hubo los Tinellis, hubo los tipos que generaron esa cuestión, ahora como exacerbado, porque me parece que todo el trabajo lo hicieron en los 90, quienes tuvieron el poder y destruyeron completamente, ¿no? Y esto es como... La gran banalización. Hicieron todo prepararon el camino y ahora es así. Hay una anécdota de todos modos la gente lo ve, o sea... Sí, claro. Hay una anécdota de un orador griego que estaba hablando en una pequeña plaza, había poca gente, sobre el origen del universo, el sentido del hombre, y de pronto dijo una frase que causó mucha gracia y todos lo aplaudieron y se llenó la plaza. Entonces le preguntó un amigo, dice, ¿dije alguna estupidez? No sé, bueno. Bueno, eso me hace acordar cuando alguien me dijo una vez, Rodolfo dice, el verdadero músico debería preguntarse siempre, cuando sube y lo aplauden, cuando lo aplauden mucho, ¿en qué me habré equivocado? De todos modos sabemos que el artista busca, como decía Hegel, el reconocimiento, eso es inevitable. Sí, el ser humano necesita eso. Necesita, creo que el narciso necesita el cariño, sí. Bueno, en jazz... Un mimo. Sí, un mimo, claro. Para vos habrá sido un camino también difícil, digamos, porque el jazz no es un género muy popular, sin embargo has llegado, cuando te metiste con el tango, has llegado a Estados Unidos y también tuviste una cuota de reconocimiento en estos años muy importante, ¿no? Sí, igual es como tenés una presión menor. Sí, tenés una presión menor, porque cuando vos empezás a hacer esto, pagás por hacerlo, incluso. O sea que en realidad ese es tu piso, o sea que enseguida te levantás un poco del piso. Digo,
estás acostumbrado a hacer esto de un modo tan amateur, si se quiere, cuando uno arranca, que hay algo de ese espíritu que uno conserva. Entonces, en esas tenés menos riesgos que si estás haciendo, en el caso, ya que somos músicos, en el caso de la música, si estás haciendo algo que es susceptible de ser más fácilmente masificado o vendido, ¿no? Yo, de todo modo, lo que pensaba, un poco respecto a tu pregunta anterior, era... Bueno, somos prácticamente de la misma edad con Lito, o sea que hemos vivido cosas parecidas. Yo también estuve en algún colectivo, me han llevado después de tocar de modo... Nada, o sea, eso no me convierte en un héroe de guerra. Me llevaron porque no tenía los documentos y me soltaron a la media hora. Y sí he visto, nada, de ir a escuchar jazz. Había un boliche muy lindo en Corrientes y Callao, Music Up. Llegaron, pidieron documentos a toda la gente tenía documentos, entonces pidieron documentos a los músicos. Uno de los músicos, que era Reinaldo Raffanelli, no tenía los documentos y se los llevaron. Y entonces el dueño del grupo, que era un guitarrista, Bengolea, que después se fue, tocaba en Raíces, Bengolea dice, miren muchachos, o seguimos tocando sin bajista o tenemos que suspender, dice, salvo que haya un bajista en la platea. Y ahí entre el público. O sea que viví un poco eso. Ahora bien, hay un punto que es delicado y que obviamente que siempre... Las diferencias son de un universo entero, ¿no? Pero hay algo en común que ha funcionado durante la dictadura y que luego ha funcionado también durante la democracia. Y que me parece que ese es el punto, por tomar un poco lo que decía Rodolfo, es el punto en el cual conviene estar más atento y ser menos ingenuo. O cuidarse de la propia ingenuidad. Yo recuerdo un episodio el 30 de marzo del 82 en la plaza con los militares reprimiendo. A los 3 días toman las Malvinas, Galtieri llena la plaza, etcétera, etcétera, y de pronto, el rock nacional, que era una música perseguida o ignorada, pasa a ser la música que se escuchaba en todas las radios. Digo, ha habido siempre un uso político, más torpe o menos torpe, obviamente los militares son en esencia más torpes y luego se les nota más, pero ha habido siempre un uso político de la música popular, o sea, o de lo que la música popular genera. Digo, la música popular junta una cantidad de gente que un político no puede juntar, entonces luego se convierte en una herramienta. La música popular, la cultura popular, el arte popular, sigue siendo una herramienta en manos de los políticos. Digo, más allá de, insisto, hay un universo de diferencia entre la dictadura y la democracia. Digo, en principio en democracia yo puedo decir esto. Sí. Pero luego hay algo que es común, que es la cultura. La cultura no es algo que interese a los que mandan, más que como un instrumento que genera adhesiones que esas no se pueden generar por otro lado. Entonces, con excepciones, ¿eh? Con excepción. Hay algunas excepciones. Yo diría que hay algunas excepciones. Digo, yo en general creo que es así. No creo que sea un fenómeno argentino. Creo que es una cosa más global. De todos modos, yo creo que el artista accede a una invitación de ese tipo porque también lo considera que le funciona para él. No es tan ingenuo como para sentirse completamente manipulado. O sea, me parece que nosotros tenemos, por suerte, en la historia que no aceptamos como grupo MIA la invitación de los milicos al concierto de obras. Sí. No, por supuesto que no podemos decir nada de los que la aceptaron, porque eran grandes artistas y les pareció que, bueno, que era una buena apertura a los medios de difusión. No sé si todos los músicos y los chicos jóvenes saben que en ese momento se prohibió la música en inglés en las radios y se le abrió las puertas al rock argentino.
y ahí se empezó a llamar rock nacional. Por eso en general yo trato de decirlo. Que ese accidente en mi caso sirvió para que yo tuviera el primer programa de música nacional, que luego siguió cuando se pudo pasar a nuevo música nacional y pude pasar 500 grupos nuevos. A mí me sirvió mucho eso, digamos, como apertura. Ahí debutaron Los Redonditos, Ratones Paranoicos. No, y además fue, claro que nos sirvió a todos que se pase esa música. Obviamente, sí, pero vos decías... Yo creo que el artista, en base a lo que decía Adrián, es verdad que a veces es utilizado, entre comillas, por algún político, pero también el artista accede a eso. Pero yo no hablo tanto de la ingenuidad del artista, que digo que en todo caso es alguien que, como vos decís, lo invitan, acepta, no acepta, va, no va, hace sus evaluaciones y hace sus especulaciones. Hablo de la gente. O sea, hablo de no del que en definitiva se sube al escenario y toca. No. Hablo de la gente. Quizás hay funcionarios que les interesa la cultura y a veces no tienen mucha prensa, digamos. Yo tenía el sueño de hacer un CD de poesía y, bueno, justamente hace unos años el gobierno de la ciudad me permitió hacerlo con Samalea, un CD de poesía en Argentina, digamos. Y hace 2 años que estoy recorriendo el país con un programa que se llama Café Cultura, donde llevo poesía a diferentes provincias que, ¿sabes?, me reciben extraordinariamente, digamos. A veces no luce mucho en prensa, porque tampoco la prensa le da mucha importancia. Por supuesto. Hay una gran complicidad de algunos medios. Hay un hecho notorio, por ejemplo, que es que los noticieros de televisión reproducen a los diarios. Está política, interés general, deporte, fútbol. Lo único que no reproduce es el suplemento de cultura. Es como si no hubiera cultura en este país. Nunca dicen, no, este concierto, esta conferencia, no existe más en la televisión eso. Ha desaparecido. Reproducen todos los suplementos del diario del domingo, menos cultura. Y, digamos, hay una colaboración de los medios importante en esto también, ¿no? Completamente. Te digo, somos todos responsables, no solo los políticos. Porque la única revolución que falta es la cultural, obviamente. Todos sabemos que sin cultura no hay... Ahora, que corra riesgo tu vida por un acto cultural a que no le den importancia, hay una diferencia fundamental. Bueno, es el universo del cual hablaba, ¿no? No, por sí. Yo quiero volver a eso de la diferencia anímica que había en la dictadura, en el terror, en saber que un amigo tuyo, por estar en una lista, podía desaparecer, a sentir ahora... Creo que ninguno de nosotros le tiene miedo a un policía. Uno pasa y un policía está como una persona armada. Antes un policía era, y si me agarra, exacto, y si mi vida... Yo he tenido amigos que sin haber estado en la guerrilla han desaparecido, han sido muertos, digamos, ¿no? Sí. Digamos, No, y todos nos ligamos palizas, por lo menos en mi caso, ¿no? Sí. Siendo un chico de 20 años, de 18 años, en mi clase, yendo a mi clase de piano, en general te agarraban en cualquier momento. ¿Viste? Sos montonero, esto, lo otro, y yo... En el caso mío, yo decía, yo no podía contar. Mi viejo quemó Los Descamisados en el momento que le pareció, porque bueno... Porque podía morir por eso. Porque digamos. podía morir por eso. Bueno, estamos llegando, digamos, a un primer acuerdo, que es, nadie duda de que bienvenida a la democracia, No, porque el por otro supuesto. fue la noche más negra, Por supuesto. pero que no alcanza con eso y que todos tenemos que ir despiertos y luchando y pensando y exigiendo. Son las dos cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Exactamente. Sí, exactamente. sin duda. Sí. Sí, Y la neurona atenta, ¿no? Como se Claro, totalmente. Ahora, desde el punto de vista artístico, ¿llegaron a sentir una presión y un temor que ahora no existe? Porque ahora cuando uno crea o hace un espectáculo, en eso no piensa, en la represión. Exacto. Quizás en la dificultad de los medios, de un gobierno, pero digamos, ¿llegaron a sentir eso de que había que cuidarse? No, yo no. No, porque, digo, yo hacía música instrumental. Sí. Claro, el letrista tiene otros problemas, digamos. Exacto. Sí, No, sí, pero digo, sí, imagínate sí. que si el rock no existía en los medios antes de Malvinas, Sí. el jazz directamente era como... O sea, No iban ahí, sí. no movía la aguja, ¿entendés? No calificaba. Nadie iba a perder tiempo con un músico. No, tenía que ver con el perfil de Nadie va a músico y perder cuál era tu tiempo. idea. y no le importaba. Sí. Claro. Además tus declaraciones también, porque no Sí. sé, claro, ¿entendés? O sea, un montón de músicos me pasa similar. Si bien yo estaba en un movimiento que tenía más que ver con la cultura y sí había como un discurso más subversivo, entre comillas, en el caso nuestro, como creadores de música instrumental,
era muy distinto al creador de una poesía o una letra o una Claro. canción donde quiera contar lo que está sucediendo. El otro día Y hablamos con Pipo Lernud de que Por cómo ahí, bueno, tuvo que adaptarse al exacto. precio imaginario, Exacto. o como Charlie pudo meter un tema a los sobrevivientes, Exacto. y como esas entrelíneas que hubo. Exactamente. El letrista y el periodista tenían una problemática más directa. más de cómo concreta, llegar, ¿no? exactamente. De Pero- todos modos, bueno, Bien. era un riesgo de vida vivir. Bueno. O sea, nosotros teníamos los Sí. ensayos en Villa Adelina los sábados y tenían que quedarse a dormir todos hasta el domingo, porque Ah. salir el sábado a la noche era un riesgo de vida. O sea, no se podía andar por la calle porque tenías la posibilidad de que te agarraran y te llevaran, te torturaran y te mataran. O sea, era concreto, ¿no? Quizás a los chicos les parece algo que Sí, está pero- como exagerado, pero era concretamente así. Sí, para desmitificar siempre la idea de los dos demonios de una guerra y recalcar que hubo un terrorismo de Estado, sin Muy duda, pesado, digamos que exacto, no. muy pesado. Bueno, el tango nació subversivo, se nació con problemas, esa es la vieja historia, ¿no? Nunca fue muy aceptado en el principio. Ese El tango nació, sí, prostibulario. ¿no? prostibulario, claro, claro. Sí. No es que tuvo el gran acuerdo Tal de la vez sociedad. eso fue su redención, Sí. ¿no? Ajá, Tal vez. Del bajo fondo. Claro. ¿no? Sí. Pero sumando a lo que decía Sí. Lito recién, de ese terror a salir, me fui un poquito, volví al tema. No, por favor. Sí, yo creo que habría que seguir haciendo pedagogía, porque Ajá. las generaciones jóvenes ni imaginan lo que pasó. Jóvenes, digo, no de hace 100 años. Sí, sí, Estaba sí. muy reciente. Hace muy poco ya no saben. Es más, a veces hasta lo dudan. ¿Tan así fue? Pero seguro que era así, no puede ser. Digo, hay como una mirada un poco muy extranjera de una realidad que hemos vivido espantosa. Entonces digo, tal vez también otra de las cuestiones que en la democracia deberíamos fortificar es el ejercicio de la memoria, ¿no? Ajá. Y el seguir nutriendo a las nuevas generaciones para que conozcan eso que desconocen o que dejen de tener esa mirada un poco alegre o ingenua, ¿no? De lo que significó el pasado reciente para nosotros. Los padres de esos chicos, nosotros mismos, Sí. hemos padecido estas cosas. Yo no fui desaparecido y no me chuparon, quizás por un descuido. Debo haber figurado en listas. Ajá. De hecho, yo figuraba haciendo música instrumental, pareciera que no tendría yo ningún riesgo. Y sin embargo, aún, y vos también, por declaraciones que hemos hecho, Claro. o mismo por el aspecto que teníamos, o los con quienes nos relacionábamos, cómo era nuestro mundo, nuestra esfera de acción, éramos sospechosos. Sí. Yo estuve en una lista de prohibida su difusión. Ajá. Más allá que ahora tampoco me difunden, Sí, sí, porque sí. es otra dictadura de la cual otro me mecanismo, refería sí, antes. sí, sí. Y no la estoy minimizando, digo, Sí, contra esa dictadura hay que seguir peleando. Pero digo, siempre hay sistemas dictatoriales que segregan y que separan. No solamente Hitler. Bueno, Digo, igual yo- siempre hay Sí. elementos segregatorios. Siempre. Esto no, esto sí. Esto fue como Alguien Hitler. decide Sí, eso. sí, sí. Antes fue una junta militar y Sí. ahora es un sistema de mercado que no tiene un nombre y apellido. Es una especie de qué sé yo, como de superestructura. Bueno, igual yo iba a escuchar a Generación Cero, siempre. Eras No un- los estoy justificando, pero había el Eras uso, un- el uso de acordes alterados. Era subversivo. Te digo que uno en un momento decía, bueno, era algo raro al dar a este hombre. Sí, ¿no? Sí, sí. Se está mandando un chiste, Adrián, sobre la música de Mederos. Yo iba Donde los siempre a músicos escuchar al escuchaban quinteto. un código, decía, esto no corresponde, esto es una grupo crítica con- al sistema que, menos mal que los Fedeli, sensores eran Criscolo. no eran tan inteligentes los sensores. ¿Cierto? ¿Por qué alteró esa? ¿No? Eso, señor Mederos, sí. Qué bárbaro. Algunos gestos sospechosos de Criscuolo, de Fidel. La transgresión es esa a veces, ¿no? Una distorsión en el arte a veces, para los oídos sutiles. Digamos. Claro, Sí, antes, falta- antes te llevaban en cana porque en tu casa tenías un libro que decía cubas electrolíticas. Claro, claro. Pero esto fue cierto. O cómo hacer un y Cuba además libre. electrolíticas. Cuba, qué bárbaro, sí. Acá dice Cuba, señor, ¿sí? Claro, para los chicos a veces falta la película que muestre a un secuestrado, Y sí. aunque el momento que lo torturaban, que se llevaban a sus hijos, que no le avisaban a la familia, que eso fue uno de los crímenes peores, digamos, ¿no? Miles de piezas
sin desarmar, esperando que vuelva o no el hijo, porque ese no saber. Eso es un doble crimen. Igual, digamos. ese es Se el castigó una familia entera por un supuesto delincuente subversivo, ¿no? Pero ese es el costado más cruel Sí. de un fenómeno que tiene que ver con algo más general. Y que es que en general me parece que hay un músculo, que es el de la memoria, que está cada vez más atrofiado, porque cada vez hay más desinformación. O sea, Sí. digo, los pibes no saben, o muchos pibes no saben qué pasó en esa época, y es gravísimo. Pero en realidad la gente no sabe casi nada de nada, ya, de lo que pasó hace 20 días. Yo tengo alumnos de música que no saben quién fue Spinetta. Digo, a lo que voy es a que... Ya no vas a preguntar por Agustín Bardi. No. Claro. Bueno, yo por lo que hago tengo alumnos que tocan jazz y piensan que el jazz empezó con Chick Corea. Pero digo, me parece que eso tiene que ver con que se atrofia un músculo, que es el de la memoria y el de saber de dónde uno viene y el de cavar un pozo profundo para saber que lo que uno va a hacer tiene unas raíces. Y eso tiene que ver con un fenómeno muy global que es el de la desinformación. O sea, el tiempo que uno retiene una información es cada vez menor. Está bien. ¿No? Por Digo, las dudas, si lo están viendo los chicos, Spinetta hizo un disco llamado Artaud, que trajo al argentino uno de los grandes poetas Bueno, franceses. Spinetta hizo una de las poesías más hermosas que hay, donde esconde algo que tiene que ver con lo que pasaba con la dictadura, Sí. que es en Maribel. Claro, En el disco en Bajo Belgrano, que es una belleza, ¿no? Aparte fue el que dijo, no quiero vivir como digan en plena dictadura, ¿no? Y si hablamos de poesía, quiero sentirme en tus sueños, es una frase memorable. Y don Agustín Bardi, para los jóvenes, ¿qué le podríamos decir? Y está más cerca de San Martín que de nosotros. Qué bueno. He visto que hay músicos que le han hecho a don Agustín Bardi, le han hecho canciones. Vos sabés que los otros días Sí. yo participaba también en un evento de Café Cultura. Sí, Somos colegas ahí. sí. Y entonces contaba a la gente, refería algunos pasajes de mi vida, y les contaba que cuando yo era joven, no hace tanto, bueno, pues no Cuando había... eras más joven. Cuando eras más joven. Pues no había, no solamente fotocopias, no había discos. Los discos, la música se escuchaba de la radio. Ajá. Los discos los tendría alguna persona por ahí por el barrio, digamos. Claro. Y contaba estas cosas, ¿no? Entonces un chico jovencito me dice, me sorprendió, ¿eh? Me dice, disculpe señor, y dice, ¿usted lo conoció, General San Martín? Ah, buenísimo. Y cuando me dijo esto, yo reflexioné y dije, en realidad yo debo estar más cerca de General San Martín que de esto. Que de esta Claro. Y me agarró como una cosa. ¿Viste? Dije, caramba. Muy bueno. Sí. No, pero viví en la calle General San Martín, sí, un tiempo. Así que bueno, qué comparación se mandó, ¿no? Porque vi que hay músicos que le hicieron temas a don Agustín Bardi, etc. Bueno, y me toca hacerles una pregunta muy especial. A ver. Acerca del ejercicio de la memoria, de ese músculo caído. Vamos a suponer, digamos, ¿no? Como una película de ciencia ficción del tiempo, que esto lo van a ver dentro de 10 o 20 años. ¿Sí? En algún momento va a quedar un DVD, alguien va a decir, mirá, esto pasó en tal época, ahí estaban Vitales, Medero y Hayes. ¿Qué le dirían a los que están viendo esto dentro de 10 o 20 años? ¿Qué mensaje le podemos dejar a esos jóvenes? ¿Sí? Bueno. Tengo peor, es la última pregunta importante. Después, sí, estamos hablando de la memoria, que es una cosa fundamental para el crecimiento individual y de la cultura en general y la información. Y, simplemente que no se queden con lo que uno ve en la televisión o en los medios más masivos, que hagan un trabajo interno, que de hecho mucha gente lo hace y muchos chicos lo hacen. Hay un montón de chicos muy, muy inquietos que se quieren enterar de distintos temas, o de política, o de cultura, o de lo que venga, y no creo que sea un momento completamente decadente. Obviamente el mundo vive una decadencia importante, pero siempre hay una excepción de un montón de gente que creo que sí está interesada, y me parece que justamente ese es el camino, de alguna manera poder nutrirse, poder emocionarse, poder buscar en la relación con las personas, que es en definitiva lo único que uno quiere. O sea, en general uno quiere
que estar rodeado de la gente que lo quiere y hacer posible su sueño, en este caso un sueño artístico, hacer lo que siempre soñaste hacer, que es la música. Uno a veces en este camino hace cosas de las cuales a veces se arrepiente. Si yo ¿dónde estoy tocando? ¿Qué estoy tocando? Y bueno, yo qué sé, el camino me trajo hasta acá. Entonces, darle atención a eso. Si bien por ahí uno comete algunos, entre comillas, errores, volver, retroceder y tratar de encauzarse siempre, ¿no? La posibilidad de no mentirse frente al espejo, ¿no? Como decía don Freud, dice, la vida es equivocarse y corregir, ¿no? Eso nos lleva... Bueno, vos acabas de venir de y un no evento... juzgar, fundamentalmente no juzgar a nosotros, los iguales, ¿no? Claro, vos venís de un evento muy importante que es festejar los 40 años de Rock Nacional, Sí. donde uno de los méritos fue lograr que el Indio Solari por primera vez cante un tema que no sea de él, el orgulloso, que cantó un tema de Calamaro. No solamente eso, Sí, sino sí. que... Sí, el Salmón. No solamente eso, sino Sí. que todos, para mí la gran emoción fue también escucharlo a Spinetta cantar Tres agujas de Páez y Claro, todo lo que esa sucedió mezcla. en esa producción. Que no es común en la música argentina, No. digamos, que más bien de solistas, Todo ¿no? lo que pasó Sí. ahí me pareció para mí muy emotivo y muy profundo y muy importante, más allá del resultado después del disco, que también estuvo muy bien, pero me pareció que era una posibilidad muy buena de juntarse, mezclarse y hablar de la letra que escribió el otro y meterse en la música del otro. Me parece que eso fue una de las cosas más interesantes, ¿no? Como experiencia. Bueno, y ahora alguien que conoció a General San Martín, eso es muy importante testimonio para el futuro. Sí, no, sí, a Belgrano no, dice la de... Yo sabés que pienso, Sí. Tom, me parece que, simplemente lo digo, hay que tener claro que ningún pueblo tiene futuro si no tiene pasado. Bien. No digo más, porque creo que es eso. No hay un futuro cierto si no hay una conciencia histórica, si no se sabe de dónde es y quién es. Eso es una construcción, obviamente, no es un acto solamente bueno, es una construcción, y ¿verdad? es un ejercicio cotidiano, sí. Y la responsabilidad es de todos. Bien. De nosotros con nuestros hijos y de cada uno, digamos. Yo creo que si no pasamos a ser una especie de masa amorfa, tipo protozoario, ¿no? Vos lo podés ejercer de algún modo con tu gran cantidad de alumnos. Porque yo lo hago con una mis, legión lo de hago alumnos con que mis tenés, hijos, ¿verdad? lo hago con los alumnos. Yo Sí, creo sí. que decía Unamuno una cosa maravillosa, que el mejor legado que se le da a los hijos, en este caso también a los estudiantes, ¿no? Son como un poco hijos también. Sí. Son raíces y alas. Me parece una síntesis maravillosa, ¿no? Pero fundamentalmente raíz. Qué bárbaro. Tienen que saber de dónde son, qué son, de dónde vienen. Y después las alas, con las alas volarán, ¿no? Qué bueno que nombraste a Unamuno, porque él dejó una sentencia ética que es eterna, digamos, porque pasan los tiempos y sigue siendo vigente, y eso muestra cuando una frase es verdadera. Cuando dijo genio y figura hasta la sepultura. Casi una mezcla entre la pasión y la ley maravillosa. Esperamos vuestro mensaje para el futuro, dentro de 20 años te están viendo, Adrián. No, ¿En qué andarás? Del jazz al tango, ¿en qué andarás? Iba a en decir 20 lo años? mismo, Sí. un poco lo que dijo Rodolfo, que es perfecto, ¿no? Sí. Que es eso, o sea, el tema de la memoria, el tema de que no hay vanguardia posible sin un conocimiento y sin un respeto, conocimiento en serio de la tradición, Y claro. no conocer los nombres ni la superficie, o sea, meterse, tratar de meterse en esa situación, ¿no? Y que de lo contrario, si no tenés raíces fuertes, cualquier viento te lleva de un lado a otro, te convertís en una veleta. Entonces me parece que es, bueno, es lo que decía Rodolfo, es exacto, es lo que yo pienso. O sea, el tema de la memoria y el tema de digamos, de confiar en nuestro instinto también a la hora de buscar la información. O sea, no simplemente lo que te están queriendo informar, lo que te están queriendo decir. No, usa tu instinto. O sea, sospechar no es una mala actitud, ¿no? O sea, digo, Sí. sospechemos si lo que están diciendo... O sea, sospechás si en esa no estás equivocado y en esa no tenés que hurgar un poco más y no tenés que buscar otras fuentes. A mí me parece que eso es fundamental. Parece que el común denominador del mensaje de los tres es un criterio propio
ser sujetos y poder construir su propio futuro también, ¿no? Sí, es que todo músico que no, Sí. verdaderamente lo que decía Sí. ayer recién, si no profundiza en esa historia y en ese pasado histórico, en realidad termina esterilizándose. No sabe quién es. Y finalmente es un suicidio, se suicida musicalmente, digo. No va a generar nada trascendente, más allá y se va a convertir en un esclavo de las modas y de lo exitista. Hablando del suicidio, el motivo de la muerte de Unamuno fue que ante un general franquista, cuando festejaron por la muerte, él dijo, yo festejo por la vida, y lo metieron en cana y no lo pudo soportar. Así que podemos festejar por la democracia y por la vida, ¿les parece? Que sea con... Esto es vodka, ¿no? Ah, no, es agua. Es agua. Salud. Es agua. Brindar con agua es lo más salvílico que me ha pasado en mucho tiempo. Son las libertades de la democracia. Salud, gracias por estar con El agua como nosotros. la tríada, ¿no? Sí, es No una tiene más pelonada. sabor que... ¿Es verdad que oxida? Salud, gracias. Tiene una sexta, nada. Nada. Por 100 años más de democracia, para siempre. Para Para siempre. siempre. Gracias.